Ser podcast. A vivir que son 2 días. Revolución colorida de la ciencia es con Javier Sampedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? Hola, hola. No digas nada de los compases en los que está compuesta esta canción, que luego te cae. Es mi subsección favorita de 45 RPM y ya la escuché ayer con Max. Por cierto, que muchas gracias a Max, porque no me había dado cuenta de que la balada de María Magdalena del Jesucristo Superstar es un 5x4 canónico. Sí, sí. Don't try to get more. Es un 5x4 como el Take 5. Javier Sampedro haciendo de Yvonne Elliman, ¿te acuerdas? Que la que cantaba en la versión original. La versión original de la obra de teatro de Londres. Exacto. Donde Jesucristo era Ian Gillan. Exacto. Que es el mejor que hubo. Es una voz. ¿Quieres que te cuente una historia de Ian Gillan? Sí. Es la única persona que me ha dado plantón en este programa. No me digas. Sí, que luego fue cantante de Deep Purple. Sí. Luego no. Bueno, antes y después. Antes, sí. Y hace unos años, estaba por Madrid de gira, precisamente interpretando Jesucristo Superstar en locales pequeños. No sabía. Y iba a venir a cantar al programa un sábado. Y lo teníamos todo preparado. Y alguien nos llamó para decirnos que el señor Gillan no estaba en condiciones de cantar. Bueno. Tal y como se había levantado esa mañana. ¿A qué hora era el programa? Pues tenía que cantar a las 12 menos cuarto, una cosa así, ¿no? Pero 12 menos cuarto. Ya, yo creo, pero las noches... Eso es un buen tablón, desde luego. En fin, pero Estupiñán, ¿cómo estás? Espera, que es químico, bioquímico y conductor en la cadena SER de Vivir 100 años. Fíjate, a partir de la semana que viene estrenamos programa. me da un poco de cosa. ¿Estás nervioso, Un poquito. Sí, Bueno, eso fue una apuesta, tú la conoces muy bien. Nunca he visto a Pera comportarse con timidez, pero en este caso... Hombre, a veces sí, yo siempre me pongo nerviosos con estas cosas. Creo que son nervios protectores, son nervios que te hacen estar más alerta y que al final el trabajo salga mejor. No, esto lleva mucho tiempo. Con Javier lo habíamos comentado algunas veces, decir, oye, pues podríamos hacer algo más aparte de esta sección, ¿no? Y bueno, con Sira y con gente dijimos hacer un podcast de ciencia o de salud, y al final todo esto ha terminado, para hacerlo corto, en que la semana que viene, domingo a las 7:30 de la tarde, empieza el programa, que serán 6 entregas durante verano, y ya veremos si continúa o no. O sea, por cada entrega que la gente escuche, vive 5 años más aproximadamente, ¿no? Sí, entonces llegaremos a los 100 seguro. Bueno, sí, es un título, Vivir 100 años, está pensado, porque se habla mucho de vivir 120, 150, y quizás algún día lo lograremos, pero ahora mismo, tal como está la medicina, el acceso a salud, el poder cuidarnos mejor, la longevidad que estamos hablando
de ella repetidamente en las últimas semanas. No es utópico pensar en vivir 100 años y vivir más o menos bien. O sea, llegar al menos hasta 90 y pico en un buen estado de salud. Es decir, el programa va de longevidad, va de salud, va también de qué hacer con estos años extras que nos quedan por delante. Y bueno, pretende informar, pero también es ameno, distraer, y por eso tenemos científicos, pero también tenemos personas del ámbito de la cultura. Pues tenemos a Rosa Montero y a Valentín Fusté, vaya dos super personajes en el primer capítulo. Tenemos a una experta en inflamación crónica como María Mittelbrunn, y tenemos un cantante como Víctor Manuel, que a los 78 años todavía está dando giras. Tenemos a expertas en nutrición personalizada como Dolores Corella, y después a Manuela Carmena, que también es referente. ¿Cómo que Víctor Manuel todavía a los 78? Pero si es que le queda... Exacto. Es que está perfecto. Sí, de hecho, bueno, le pregunté... Los cantantes tienen que bajar un tono al año, decía el guitarrista de Sting, de Dominic Miller. Cada año tiene que bajar un tono en las canciones, porque la voz de Sting ya no llega a los agudos. Sí. Él me decía que en su caso no. De hecho, le pregunté, bueno, tú, pensando en todo este tema de que cuando nos hacemos mayores podemos seguir haciendo lo que nos gusta y lo que hacemos bien, pero quizás adaptándolo a una nueva realidad. Y él decía, no, yo canto igual ahora que al principio y hago lo mismo, quizás porque realmente está físicamente muy bien, y quizás decía, es que la manera... Mi manera de cantar, mi tono no es tan exigente quizás como otros, ¿no? No sé, pero... Caray. Bueno, no lo sé, ya lo escucharemos en el programa. Mira, qué bien vendes. No sé, estoy improvisando. No, pero oye, mucha ilusión, o sea, gracias a la cadena por la apuesta, y nada, espero que salga bien. No, seguro que sale bien. Por cierto, hay un artículo hoy en El País de Javois sobre, creo que es el portero uruguayo, el que tiene 40 años, y le acusan de no haber sabido parar un... que no para ni uno. Si no estoy seguro si es él, pero el artículo es aplicable a cualquier portero que tenga 40 años. En el artículo cuenta que, claro, cuando el portero de tu equipo tiene 40 años y no para un balón, siempre se dice que es porque tiene 40 años. Cuando para ser portero, bueno, pues 40 años es una edad que tampoco es reprobable, ¿sabes? Sí. Puede ser Serena Williams, mañana empieza Wimbledon con 44 años. Sí. Tiene un poco el arrojo también de intentar volver a jugar ese campeonato. Y sin embargo, si un portero falla con 30 años ese mismo balón, se dice que se le ha escapado, ¿no? Ya. Entonces, Javois cuenta esto como todo es por la edad. Sí, claro. Todo es por la edad, al final. Sí, ¿no? es verdad. Pero incluso cuando aquello a lo que tú te dedicas, pues la edad, hasta ya una edad muy avanzada, la edad no influye en el resultado. No, hay aspectos, bien, eso entraríamos en otro tema, ¿no? Que es ya el tema de la edad en las profesiones y todo lo que llaman Silver Economy y tal, donde hay algunas profesiones donde la edad asociada a experiencia es una ventaja, y la manera como está envejeciendo la gente, de hecho es que claro, lo que dice Javier es que un gordo, una persona obesa, mórbida, si va al médico por cualquier cosa que le pase, el médico lo va a adjudicar a que está gordo. Sí. ¿No? Claro. Y cuando a lo mejor lo que tiene no tiene que ver con eso. Sí, la conclusión es que tu edad es comparable a tus antecedentes delictivos. O sea, tú básicamente cometes un delito, y si la policía ve que tienes antecedentes, dice, bueno, pues es que... El resto de tu vida ya da igual. Se debe a eso. Se mira a través de ese prisma. Pues sí, con la edad pasa lo mismo. Y sin embargo, Messi está metiendo goles con esa misma edad, pero el día que falle un gol fácil, le van a decir, será por la está edad, muy ¿no? mayor, ¿no? Sí, ya no llega, ya no tiene el sprint. Hombre, pero que también es verdad. Lo que pasa es que Messi es buen. Yo es que de los tres soy el que más sigo el fútbol, creo. Messi sí que ha sabido adaptar su juego a la edad. Es decir, él ya no pretende hacer esos regates que hacía por la banda hace 15 años, pero tiene un rol jugando un poquito más de atrás, un rol más de control, se dosifica mucho más en el campo, corre menos que corría antes, no está siempre buscando la pelota como antes, pero tiene esa inteligencia de saber cuándo aparecer y por dónde aparecer y meter estos goles. Y esa sabiduría va creciendo con la edad. Claro, esto es el talento senior. Sí. Sí, ¿verdad?
En fin, bueno, no voy a decir lo que iba a decir sobre nuestra propiedad. Sin preámbulos, la Unión Europea lanza su plan para acabar con los ensayos clínicos en animales, en pruebas de seguridad de medicamentos, en pesticidas, en otros productos regulados. Entre 2015 y 2023 se utilizaron más de 15 millones de animales en ensayos. No sé valorar qué repercusión puede tener esta noticia. No, bueno, esto ha sido un editorial de la revista Nature de esta semana. O sea, es un tema que lleva mucho tiempo. O sea, los ensayos clínicos ensayos en animales de experimentación no son agradables, pero son necesarios en algunos procesos de investigación. Esto no nos gusta, pero es así. Es un mal que tenemos que correr. Lo que pasa es que hay un cierto abuso, tanto experimental como sobre todo, y esto es por donde están intentando atajar la situación, en temas de toxicología. No es lo mismo tener ratones que investigas el cáncer en ellos y eso puede llevar a terapias que coger conejos y ponerlos en los ojos, sustancias químicas para ver si son irritantes que no tiene o no. Ningún sentido, claro, y eso se hacía, y esto es lo que la Unión Europea decir, oye, empecemos por aquí, esto queremos quitarlo. Entonces, el editorial de Nature lo que estaba diciendo es que ya lleváis mucho tiempo Europa diciéndolo y no hay suficientes progresos. Es decir, poned más recursos todavía, porque alternativas hay alternativas de cosas que se llaman organoides, ahora con la inteligencia artificial hay modelos de gemelos digitales, hay en algunos casos incluso cultivos celulares, es decir, que se puede investigar de otra manera. Es que ni siquiera hay que llegar a... Esos modelos pueden evitar el uso de animales en proyectos de investigación más serios, más avanzados. Pero para ver si una nueva sustancia que tú quieres poner en un producto industrial o en un cosmético o lo que sea es irritante para las células, es absurdo usar un animal vivo. Claro. Pero tienes cultivos celulares, tienes mil formas de hacerlo, ¿no? Sí. No tiene sentido. Y otra cosa es que claro, lo que tú decías, hay ratones modelo que son una obra maestra de la ingeniería genética, ¿no? Pueden llevar 10 o 15 años producirlos y son una herramienta valiosísima porque tienen humanizados los aspectos de la biología más relevantes para el cáncer, por ejemplo. También los estudios sobre el cerebro y sobre la enfermedad neurológica necesita, o sea, ni siquiera, no vale con un organoide en general, necesitas un animal vivo y a veces un mono, un simio vivo. Y esto es muy polémico, hay mucha presión de los grupos animalistas. Esta iniciativa de Nature, editorial de Nature, tiene mucho que ver con la presión de los grupos animalistas que han presentado, creo recordar, 1 millón de firmas en Bruselas. No, es que realmente, o sea, yo he estado en el norte de Italia en un centro que se llama JRC, que es el Joint Research Center de la Unión Europea, en Ispra en concreto, donde allí hacen Science for Policy, o sea, investigación para cambiar políticas públicas, y hacen cosas de temas de coches eléctricos, cosas de ciberseguridad, y tenían un programa muy grande de sustitución de animales de laboratorio cuando se pueda por otras herramientas. Y esto está sobre la mesa y existen. La implementación está siendo más lenta, sí, y esto es lo que hay que darle un acelerón, sí. Otra noticia de la semana que quería hablar con vosotros: España podría albergar el telescopio más grande del hemisferio norte. Ultima una oferta a nuestro país de 1.000 millones de euros para poder levantar en la isla canaria de La Palma. Este megaproyecto es un telescopio que tendría una altura de 30 metros, permitiría a España estar en esa primera posición en la astronomía. Es un buen pico de dinero. Sí. Y hay muchos matices en esta noticia, porque primero eso, que es un buen pico de dinero, y normalmente no debería ser así, pero si se pone en esto, quizás no se pone en otros lados, y esto siempre lo valoramos. Después no sé hasta qué punto, o sea, que eso sitúe España en el punto más de los más altos de la astronomía, depende cómo lo negocies, porque este europeo no es español, el telescopio no es español ni es europeo. O sea, ¿qué pasa? Este telescopio debería haberse empezado a construir en 2014. Pero lleva 12 años de retraso. En Hawái, ¿no? En Hawái era el primer sitio donde se pensó ponerse. Es un telescopio con participación sobre todo de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de China y de India.
Y como en Hawái hay problemas por temas también de una montaña sagrada, etcétera. La montaña más alta de Hawái, que está en la isla mayor de Hawái, es sagrada para las poblaciones nativas. Sí. Y ese ha sido el problema, sí. Este es el 30 Meters Telescope. Ese fue el primer problema. El otro es que ha llegado Donald Trump con las tijeras y el hacha. Sí, pues es el 30 Meters Telescope, el TMT, que iba a ser el más grande del mundo. Entonces, España de repente, como en La Palma, ya tenemos unos cielos maravillosos y dice, oye, pues... Y una gran tradición. Pues pongámoslo allí y traemos a nuestro país este telescopio. Bueno, a ver cómo se negocia, qué ventajas tiene. Y hay el matiz también de que ya no será el más grande del mundo. ¿No? Es decir, cuando se planteó en 2014 del hemisferio norte, pero cuando se planteó iba a ser el más grande del mundo, y ahora sí que hay un telescopio que es europeo, donde España sí que participa mucho, pero que está en Chile y que ya se empezará a construir. Ese será de 39, el Extreme Large Telescope, ELMELT, que ese sí que se empezará a construir ya dentro de un año o dos y estará operativo creo que en 2029, 2030. Entonces es ese dilema, o sea, estará en nuestro terreno el telescopio que es de otros, pero el nuestro, el europeo, el de la ESO, está en Chile. Bueno, y el hemisferio tiene su interés también, porque los mejores telescopios están en el hemisferio sur, donde es más fácil encontrar cielos limpios, zonas más deshabitadas. Pero como decía Nuño Domínguez en El País el otro día, ¿y qué pasa si la única vida inteligente que hay en la galaxia está en el hemisferio norte? Claro, alguien tiene que estar mirando ahí, ¿no? Sí, por que tendrá su utilidad. ¿Habéis seguro visto la peli de Spielberg, por cierto? Todavía no, quiero verla, pero me han dicho que es muy aburrida, ¿no? Yo la he visto. Sí, pero si no la vi, aparte de que tampoco quiero desvelar nada. Bueno, no, tenéis que verla. Cuando la veáis, y que dejemos pasar un poco el tiempo para no hacer ningún spoiler, sin hablar del final, lo comentamos. No sé, déjame concluir, bien, hay cosas que no quiero déjame concluir que sería una buena noticia. Es verdad que apostar por la ciencia está muy bien y todo eso, pero que hay matices. A mí me suena un poco como interés político en decir, hemos traído es que la pregunta es polémica, porque tienes 1.000 millones para invertir en ciencia, los inviertes en algo que te convierte el primero del mundo en algo, y que si no negocias bien, no es tuyo. Exacto. Si no negocias bien, es de los otros. O los inviertes en algo que no te va a dar ninguna medalla. Tampoco es que tengas 1.000 millones y tengas que decidir si los pones en un telescopio o en otro sitio. Es que sin el telescopio no tienes los 1.000 millones. Ya, sin el proyecto. Porque son fondos que atrae un proyecto de esas características, ¿no? Oye, ¿tenéis gafas para el eclipse? He visto que ya en los kioscos hay libros también que regalan gafas y que cuentan cómo... Las tenéis, ¿no? Yo he ido recopilando unas cuantas. ¿Y ya sabéis dónde vais a estar? El 12, es el 12, ¿no? 12 de agosto. Yo todavía no. Sí, el 12 de agosto. De hecho, iba a estar en Asturias por un amigo astrofísico que decidió casarse el día del eclipse. Y además Asturias yo creo que cae justo, ¿no? Sí, exacto. Y el asturiano era perfecto, menos que la gente no estaba confirmando porque no encontraban hoteles nadie y ha tenido que adelantar la boda varios días. Se acordará siempre de esto. Sí, no sé si quedarme por esa zona y verlo, que allí es donde se verá mejor, o bajar al Delta del Ebre. Y en tu ciudad también está la franja, ¿no? En el Delta del Ebre no se verá tan bien, será completo, o sea, porque pasa por allí, pero estará un poco más bajo en el horizonte. Hay unas montañas que pueden dificultarlo, suele haber un poco más al atardecer, un poco más de neblina. O sea, y tú en Carabanchel no cae en la línea, ¿no? Carabanchel vamos a ver muy lejos. A lo mejor se ve algo parcial, ¿no? Aquí en Madrid. Parcial sí. Pero claro, la gracia es que sea total. O sea, los parciales son... No, también... Me acuerdo de uno, iba yo a entrevistar a Craig Venter en Celera. Sí, y llegó tarde porque le habían llevado a ver el eclipse parcial. Me llamó muchísimo la atención que, ¿sabéis estos? Cuando el sol da en un árbol, se proyectan estas sombras que tienen como unos circulitos. Los impresionistas franceses los usaron mucho en sus cuadros. Salen estos circulitos, ¿no? Pues cada uno de esos circulitos es el sol, porque cuando el eclipse era parcial se veía cada circulito con su bocado.
y es un fenómeno cuántico, por todo lo que sé. Y así que los eclipses parciales también tienen su interés. Y sí, yo creo que Carabanchel es un buen sitio para verlo. Carabanchel es un buen sitio para todos. Para cualquier cosa. Idaira Sánchez Santos es oftalmóloga, especialista en retina y vítreo. ¿Cómo estás, Idaira? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Cuidado con el eclipse también, ¿no? Porque para verlo tenemos que usar gafas sí o sí. Sí, exacto. Tienen que ser además unas gafas homologadas y con un certificado ISO importante. Eso es lo más importante. Porque es que si no podemos incurrir en una retinopatía solar y eso pues es muy devastador para la visión. Pues explícalo mejor, que tiene que poner ISO algo. Sí, es un certificado ISO que se llama ISO 12312-2/2015 y además todos los oyentes. Sí, si queréis apuntadlo, ISO 12312 Venga. /2 y luego 2015. 2015, vale. ¿Podríais poner algo más fácil? O de verdad. Un sello o algo, ¿no? Yo mira, con que ponga ISO ya está. O con que... y esto que dice la gente, no, una radiografía, por ejemplo, ¿no? Mirarlo a través de una radiografía. Sí. Cuidado, no, de ninguna manera. Cuidado con eso, ¿no? De ninguna manera, no, eso no aísla nada. Estas gafas con certificado ISO bloquean el 99,999 de luz ultravioleta y filtran el 100% de ultravioleta infrarrojo. Entonces no existe otra forma segura de ver el eclipse solar. ¿Y eso porque los cristales están tintados con algún producto muy especial o qué? Claro, pues tienen un tinte, unos materiales determinados que previene que se filtren los rayos ultravioleta. De hecho, si tú coges esas gafas con las manos y te las pones un día normal, tú no puedes ver nada más. O sea, ves todo oscuro. Claro. ¿Vale? Porque si alguien se pone a ver el eclipse directamente, ¿qué le pasa a sus ojos? Pues el problema es que no es como salen las películas, que de repente miras y hay un rayo de luz y notas algo, ¿no? Es que es completamente indoloro y encima no lo notas en el momento. Pues es que lo que se genera es una retinopatía solar, es decir, justo en la fovea, que es el centro de mayor visión, donde se encuentra el mayor porcentaje de fotorreceptores de la visión, se queman, por así decirlo, y es que no te das ni cuenta y eso no ocurre al momento. Se genera un daño fotoquímico y a las 2-3 horas ya empiezas a ver mal por el centro de la visión. El problema es que es una cosa irreversible. Te puedes quedar irreversible. Casi ciego, ¿no? Sí, es irreversible por completo. O sea, el daño fotoquímico genera una alteración, una muerte de los fotorreceptores y es que no tiene solución. Entonces el centro del campo visual queda completamente abolido. Y no te das cuenta, lo que es importante esto que dices, porque alguien puede decir, mira, yo estoy mirando y no me duele, no me hace nada. Claro, es que ese es el problema, es que es un daño indoloro e irreversible. Es decir, no te das cuenta, no duele nada. Como la radiación, ¿no? En Chernóbil la gente no se daba cuenta de que estaba recibiendo una dosis letal de radiación. ¿Y los niños tienen más riesgo o menos riesgo? A ver, en general los niños tienen más riesgo por dos motivos. El primero es que tienen un cristalino más transparente, ¿vale? Entonces el cristalino, al ser más transparente, pues filtra menos la radiación ultravioleta. Y el segundo motivo es que, claro, al final tienen las células más delicadas, son más inconscientes, pueden mirar, o sea, tienen que estar siempre supervisados por un adulto, protegiendo su visión porque son niños. Ellos no son conscientes de la gravedad del asunto. Claro. Asusta un poco ahora, ¿no? Sí, porque a ver, se puede los disfrutar. Niños, Claro, se puede disfrutar, pero hay que ir preparado y con ISO mucha seguridad. 313-22/2015, muy importante. Sí, y el sello de la Comunidad Europea también. Vale. Oye, ¿y esto, los cristales ahumados que usa alguna gente también? Tampoco, nada. Remedios caseros, olvídense, por favor. Casi mejor. Entonces, no queremos esos días ver muchos pacientes en urgencias con ese problema. El mensaje es que si alguien no tiene esas gafas, pues que disfrute de la oscuridad parcial que se va a producir durante el eclipse y ya está, pero que no se le ocurra decir, bueno, guiñando los ojos parece que puedo mirar, ¿no? Exacto. A ver, estas gafas se pueden adquirir de una forma muy sencilla, en farmacias, en ópticas, en centros especializados de astrología, de fotografía incluso.
y son bastante económicas, es decir, no cuestan un dineral. Entonces yo animo a la población a que si quiere disfrutar del eclipse, que se las compre. Vale. Centros de astronomía, no de ¿Cuánto astrología. duran? ¿El eclipse? ¿No? El eclipse era 1 minuto y medio, depende de qué sitios, un poco menos en otros, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos entonces a recomendar que la gente tenga mucho el eclipse total, mucho perdón. cuidado para que Idaira no tenga mucho trabajo al día siguiente. Que no tengamos que trabajar mucho los oftalmólogos. Sí, sí. Vale. Idaira Sánchez Santos, que es oftalmóloga, especialista en retina y en vitrio. Gracias, Idaira. Un abrazo. Vale, a ustedes. Hasta luego. Ostras, tú, fíjate, yo había pensado... Bueno, yo que lo veré posiblemente con las niñas, estaré allí pendiente, porque Claro, las niñas, sí, claro, de repente... Es estar que muy esto es lo que me pendiente, da, mira qué bonito, y tal, y lo miras, y si no te duele, Sí, lo es lo aguantas típico, la mirada. guiñas un poco los ojos, ¿no? Y parece Sí. que así... Claro, Y además es que- este punto que es irreversible, ¿eh? Que dices que se queman No, es que es muy algunos fotorreceptores. Peligrosísimo, claro, te puedes quedar ciego. Oye, siempre en la hora anterior con Juanjo hay una palabra que surge mucho durante todo el año, que es la palabra identidad. Hoy hemos hablado de ella también. Claro, identidad y ADN hay una vinculación interesante. En alguna ocasión, supongo que os habréis preguntado quiénes son vuestros ancestros, por ejemplo, y qué parte de vuestros ancestros, que en el fondo los ancestros es ADN puro y duro, ¿no? Sí, sí. El lugar Sí. de donde vienes. ¿Qué parte de ellos están en vosotros? Tú lo sabes mejor que nadie, Pues Javier. claro, si han pasado 10 generaciones, nada, no te queda nada de cada ancestro concreto, ¿no? Bueno, algo queda, ¿no? Porque Bueno, algo, pero a lo mejor... tú o sea, tú ves a los borbones y tienes- vamos, por sí, mucho que subas, claro, sigues pero viendo... es que esos son endogámicos, esos como se reproducen entre sí, o sea, bueno, no ya ahora, pero se han reproducido entre sí durante siglos, pues no es ya que se parezcan a sus ancestros, que se parecen a sus primos y a sus tíos y demás. Pero vamos, la influencia genética de los ancestros se diluye muy rápidamente. Tened en cuenta que tú tienes solo la mitad de los genes de uno de tus o de tu padre o de tu madre, ¿no? De cualquiera de los dos. Un cuarto de cada abuelo. Un cuarto de cada abuelo, un octavo de cada bisabuelo, un 16avo de cada tatarabuelo, y en 3 siglos te has quedado sin un gen, solo hay 20.000 genes, te puedes haber quedado sin un solo gen de tus ancestros. Pero bueno, Sí. para parecerte al abuelo, eso es normal, ¿no? Que tienes un cuarto de tu abuelo, ¿no? Pues yo creo que esto tiene mucho de mito urbano, porque los experimentos originales de Mendel estaban hechos para que el guisante nieto se pareciera a su abuelo, pero es porque organizó los cruces así. Y sé que hay mucha gente que piensa que las cualidades genéticas saltan una generación, de manera que tú te pareces más al abuelo. Eso dicen con la calvicie, que salta una generación, ¿no? Pero yo no creo que eso sea cierto, aunque no lo he estudiado. Pero entonces, no me has aclarado, uno se puede parecer a su abuelo, vamos, esto es recurrente, o es porque te pareces al padre y el padre lleva un 50% del abuelo. Claro, tienes un cuarto de los genes de tu abuelo, si los genes de la estructura facial, de tus características externas, físicas, están en ese cuarto. Porque eso puede caer en cualquier lugar, ¿no? Digamos, ¿no? Vamos a conocer ese dato crucial en breves minutos. Carles Lalueza Fox es director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, investigador del Instituto de Biología Evolutiva. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, muy bien. Acabas de publicar un libro que se llama Identidad, que nos dice el ADN sobre quiénes somos. Lo primero, háblanos del abuelo, que es de lo que estábamos hablando. Bueno, en realidad no recibimos exactamente un 25% de cada uno de nuestros abuelos, porque esto es un proceso que se conoce como recombinación, pero los cromosomas no solo son muy diferentes en tamaño, sino que no se fragmentan en partes iguales, sino por determinados sitios muy concretos, y al final eso lo que hace es que este porcentaje empiece a bailar a partir precisamente de la generación de nuestros abuelos. Eso significa que de uno podemos recibir un 20% y otro un 30%, ¿no? Y a medida que vamos retrocediendo hacia atrás en el tiempo, esto empieza a fluctuar y, por ejemplo, si retrocedemos 6 generaciones atrás, tenemos 128
antepasados genealógicos, que los podríamos tener anotados si tuviéramos la genealogía, pero en cambio hay algunos de ellos que ya no nos han legado nada absolutamente de su ADN, y eso significa que nuestros antepasados genéticos son una fracción muy pequeña de nuestros antepasados genealógicos. Bueno, podemos pensar que es más importante, ¿no? Si un antepasado genealógico que de alguna manera también puede haber influido o un antepasado genético, ¿no? Esto es interesantísimo. Entonces, al final, no es ese 25% del que hablábamos, sino que puede ser una cantidad mucho mayor. Sí, pero no puede fluctuar más allá de estos márgenes, de estos 20, rangos 30, ¿no? que he dicho, ¿no? Pero sí que a medida que vamos retrocediendo hacia atrás, cada uno de estos antepasados nos ha legado, en principio, una fracción muy pequeña, pero lo que ocurre es que tenemos que imaginarnos que, ya digo, solo 6 generaciones atrás, por ejemplo, nuestro genoma está como fragmentado en miles de trozos, y alguno de estos antepasados pues nos ha legado fragmentos más significativos o más grandes que otros, o a lo mejor otros no nos han legado en absoluto nada, ¿no? Esto que comentábamos de factores humanos, digamos, que saltan, o que se dice que saltan una generación, ¿hay algo de verdad en ello? Bueno, depende, no sé, depende de las combinaciones, como digo, pero sí que es factible decir que una persona se parece más a una determinada rama familiar que a otra, creo yo. Debido a que los genes que afectan a la estructura de la cara son una pequeña fracción del genoma humano, ¿no? Sí, por ejemplo, claro, hay diversos estudios donde lo que hacen es mirar. Ahora tenemos biobanks con literalmente, no sé, 250.000 de genomas, por ejemplo, y puedes mirar cualquier cosa que les hayas preguntado o que hayas medido en estas personas. Y entonces pues es fácil ver en estos estudios que quizá hay pues unos cuantos centenares de genes implicados en la estructura facial, algunos quizá más importantes que otros, obviamente, sí, como todos estos rasgos. Pero al final lo que significa es que por compleja que sea la estructura de la cara de una persona, pues el número de genes implicados es bastante finito, ¿no? Y la pregunta que hacía Javier antes, te la reboto, Carlas. ¿Hay paquetes de genes que afectan a la estructura facial, de manera que es más fácil que ese bloque entero lo heredes de uno de tus ancestros? ¿O están repartidos por cualquier lugar del genoma? Que yo sepa, están bastante repartidos. Es interesante esto que propones, porque claro, no solo en la estructura facial, sino en cualquier rasgo, sí, hay algunos genes que están lo que se llama en desequilibrio de ligamentos, es decir, que los heredas como un pack, ¿no? Tiendes a heredarlos juntos porque están muy cerca en el cromosoma. Sí, claro, podría ser. Claro. Y oye, Carles, tú en el libro, que claro, vas más allá del aspecto físico, el tema de la identidad, ¿no? Y claro, cuando ves un libro que habla de genética y de identidad, pues yo pensaba que sería más determinista, en el sentido de decir, no, es que la identidad está en nuestros genes. Y leyendo el libro parece que no. O sea, es que quizás le damos demasiada importancia a la genética para definir lo que somos. O sea, ¿dónde está ese punto? Sí, esta es una apreciación muy cierta. Yo no soy lo que diríamos un esencialista genético, soy un genetista, sí, pero esta idea de que vamos a hacernos un test en una compañía de estas que nos va a decir quiénes somos realmente, esta identidad que tenemos, digamos, anclada en nuestros genes, yo no soy partidario de esto. Yo creo que al final no somos lo que somos, sino que somos lo que hacemos, y eso también nos da más libertad de acción, ¿no? Porque al final es cómo incidimos en la sociedad o incluso en nuestra forma de vivir, en nuestro entorno familiar, etcétera, ¿no? Ya sé que hay gente que tiene muy asumido que es lo que es, ¿no? Por ejemplo, antes hablabas de la nobleza o de las familias aristocráticas, que digamos ellos son lo que son porque piensan que su identidad está anclada en la herencia que han recibido del pasado, ¿no? Al final lo que ocurre es que cada uno puede escoger qué es lo que tiene sentido para sí. Y yo lo que quería es plantear las opciones, qué es lo que la genética nos puede decir y qué es lo que la genética no nos puede decir. Es que frecuentemente le hacemos las preguntas equivocadas, ¿no? ¿Qué te sugiere a ti el título de la película 8 apellidos vascos?
Bueno, claro, yo no estoy seguro no sé si esto es una realidad, yo no he vivido nunca en el País Vasco. Puede tener en este caso una cierta identidad onomástica, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero yo creo que al final es la identidad es muy compleja, ¿no? Puedes tener desde una dimensión individual hasta una dimensión colectiva, porque no solo es lo que tú piensas que eres, sino lógicamente tienes que preguntarte qué es lo que piensan los otros de ti, ¿no? Porque puedes decir que yo soy afroamericano, pero si el resto de la gente a mi alrededor pues me ve que soy blanco como la leche, ¿no? Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, hay esta tensión entre los diferentes niveles de identidad, ¿no? Lo que te preguntaba básicamente es qué parte de genética hay en una identidad nacionalista, por ejemplo. Bueno, depende de la narrativa, desde luego. Hay gente que la circunscribe a una identidad de tipo cultural, no sé, pues hablar el mismo idioma o tener la misma religión, por ejemplo. Esto es muy importante en muchos sitios. Pero en general siempre se intenta, bueno, yo diría que por una parte estas narrativas tienen un contenido hacia el futuro, ¿no? Digamos, vamos a tener un futuro brillante, me imagino que nadie haría, vamos a extinguirnos, pero también un pasado compartido. Y desde el momento en que se utiliza esta narrativa del pasado compartido, entonces la genética, desde luego, puede explorar el pasado. Como digo en el libro, se han publicado ya cerca de 15.000 genomas antiguos, sobre todo en Europa, y por tanto estamos en disposición de hacernos preguntas científicas sobre estas identidades compartidas, supuestamente, ¿no? Sí. ¿Y hay pueblos o poblaciones que sean genéticamente más puros que otros? No, desde luego los genetistas no hablamos tampoco en conceptos de pureza genética o racial. Y yo diría que una de las cosas que ha puesto de manifiesto los 15 años que llevamos de paleogenómica de poblaciones prehistóricas e históricas es la prevalencia de los fenómenos migratorios, que era algo que, bueno, cuando yo estudiaba pues estaba mal visto, ¿no? Pensar que había habido en cada horizonte arqueológico la llegada de gente que había sustituido o se había mezclado con anteriores. La hibridación, ¿no? La hibridación es pervasiva en todas las poblaciones humanas y en todas las profundidades temporales. Pero imagino que sí que habrá tribus aisladas, no sé, en el Amazonas o en regiones de África que quizás te habrán servido también para explorar esta parte de genética e identidad, porque en el libro, claro, como buen científico, lo que hace es decir, vaya, tengo esta tesis, pero utilizo casos de estudio, pues los gemelos, o personas que están de manera aleatoria, que están en otras partes del mundo, por combinación genética, se vuelven casi gemelos. Islandia, que ha sido una población relativamente endogámica. De hecho, estas poblaciones son muy útiles para encontrar genes asociados a enfermedades, ¿no, Carlas? Sí, un cierto aislamiento ha habido, pero por ejemplo Islandia también colaboré en estudios de ADN antiguo de la población islandesa y está hecha de la mezcla de dos ancestralidades, una que llamamos gaélica, que es más bien de la zona de Escocia y de Irlanda, y otra de Escandinavia, que después comparando por ejemplo el cromosoma Y, que se hereda de padres a hijos, con el ADN mitocondrial que se hereda a través de la línea materna, lo que se veía básicamente era que hombres de Escandinavia se habían llevado mujeres de las islas británicas, sobre todo, por eso incluso en Islandia, que después es una población que en los últimos centenares de años ha estado relativamente aislada, pues su ancestralidad es compleja, ¿no? Es mixta, ¿no? Y nada, lo que dices de los dobles, pues tiene todo el sentido del mundo que nos preguntemos cuando encontramos estos dobles en las redes sociales, ¿por qué son parecidos? Desde un punto de vista científico debemos ser capaces de hacernos esta pregunta y de explorarla, desde luego. ¿Y por qué son parecidos? Bueno, eso es que yo sepa, solo hay un estudio que ha hecho esto, que lo lideró Manel Esteller, y donde colaboré yo hace creo que 4 años. Y entonces lo que hacemos es seleccionar precisamente a parejas que aparecían en una página web de dobles, y les pedimos permiso para secuenciar su genoma y ver si se parecían más que 2 personas al azar de las mismas poblaciones, y si se parecían, ¿por qué se parecían? Y entonces lo que vimos es que
curiosamente, bueno, como era de esperar, se parecían porque tenían estos genes de morfología facial, pues digamos, variantes, las mismas variantes en muchos de ellos, o digamos significativamente más que en la población, dos individuos al azar en la misma población, pero también compartían bastantes variantes de genes que han sido descritos, asociados con cosas de comportamiento, hábitos, dieta, pero eso, etcétera, ¿no? ¿Eso creéis que es una casualidad? O sea que, la interpretación que hacíamos es que el parecido está tanto en el interior como en el exterior, ¿no? En la forma, en el estilo de vida, ¿no? Claro, y en el hígado, pero no debería, o sea, lo que plantea Javier, o sea, tú doble te refieres que yo me voy a Turquía un día y de repente paseando por allí digo, ostras, un tío que se parece a mí, que es un doble mío. Entonces haces el análisis genético y ves que todos los genes de estructura facial, por ejemplo, son similares. Pero lo que está diciendo Carles es que además... Sí, vuestros hígados se parecen. Sí, y eso no tendría y el comportamiento. O sea, una cosa es que los de la cara sean parecidos. Tu doble turco resulta que también hace programas de ciencia o algo así. En la cadena Ser turca. Y eso es difícil de explicar porque... claro, igual aquí hay un descubrimiento, Carles? Sí, pero ya lo han hecho estos. Junto con Carles y el Manuel Estelle. La otra inferencia es que en una población mundial que se acerca, o nadie sabe en realidad si ha pasado de los 8.000 millones de personas, y estas combinaciones en quizá 200 genes de morfología facial, pues es evidente que todos vamos a tener un doble en algún sitio. Por ver la estadística, ¿no? Claro. Pero que además el que se parece de cara tenga un comportamiento similar es estadísticamente mucho más... O igual el descubrimiento es que tener un aspecto físico te condiciona a cómo te comportas psicológicamente. No sé. O sea, bueno, si buscas a alguien que ha sido como tú en estos bancos genéticos que menciona Carlos, pues ya puedes saber un poco cuál va a ser tu personalidad, ¿no? Claro. Hombre, sí, el doble de Robert Redford, el doble turco de Robert Redford, seguramente se podría haber ganado la vida de la se me ocurre así derivada, Carles, que imagino que creo que en tu libro también está todo el tema de la infidelidad y de las... Porque de repente se me ocurre algún ancestro mío que haya pasado por Turquía y haya dejado unos genes compartidos por allí. Bueno, de eso hay mucho, ¿no, Carla? Bueno, mi colaboración en este trabajo en concreto fue mirar, lo primero es que no fueran familiares lejanos, ¿no? Más allá de cualquier genealogía familiar conocida, por ejemplo, pues primos séptimos, y eso se descartó, ¿no? En estas parejas, lógicamente, tu doble tiende a estar en el mismo, vamos a decir, área geográfica o continente donde estás tú. No vamos a encontrar, creo yo, mi doble en China, ¿no? Un amigo irlandés de mi hija... Pero realmente no eran familiares. Un amigo irlandés de mi hija me contó que hay una aplicación, no sé si me estaba tomando el pelo, pero seguramente es verdad, Hay una aplicación en Irlanda para cuando estás en un bar y conoces a alguien, para asegurarte de que no hay ninguna consanguinidad entre vosotros. No sea que la líes, ¿no? Claro, no sea que la líes. Y eso nos lleva, por cierto, Carlas, al capítulo 6, que es, hablas mucho de genética y dinastías reales. Háblanos de la mandíbula de los Habsburgo. Sí, bueno, realmente no, yo creo que no se sabe la base genética, sería interesante, hay una cierta dificultad, creo yo, que sería buscar, poder estudiar estos individuos, ¿no? En este caso, pues sí, las dinastías reales a mí me interesan porque son experimentos genéticos que ahora no se podrían hacer de ninguna manera. Realmente es abrumador, ¿no? La cantidad de consanguinidad y de cruzamientos que, sobre todo en los Habsburgos, ¿no? que se llevaron a cabo. Esto ocurre cuando hay dinastías en las cuales no puedes casarte con nadie fuera de la familia, porque lo que haces es, devaluar, ¿no? tu sangre, es decir, devaluar tu bagaje genético, entiendo. Cuando la realidad es exactamente la contraria, ¿no? Y, bueno, la salud nos implicaría hacer justo lo contrario, ¿no? Y ahora es muy difícil, realmente no existen estas dinastías de centenares de años de consanguinidad, y por tanto son interesantes desde un punto de vista estrictamente científico, ¿no? Un experimento, realmente. ¿Se ha secuenciado algún ADN de alguien? Muy poca cosa, ¿no? Realmente, ¿no? Algunos descendientes actuales de Borbones, por ejemplo, se miró el cromosoma Y,
Esto es un estudio que estuve implicado hace unos años, era muy extraño. Era una calabaza de la Revolución Francesa donde estaba inscrito en la calabaza, ya sé que me parece un receptáculo un poco digno para un rey, pues dentro ponía que había la sangre de Luis XVI, y entonces digo, bueno, me dediqué a secuenciar esa sangre con una sustancia negruzca, ¿no? Al cabo de 200 años no sabíamos si era sangre o qué. Y al final otros científicos consiguieron ADN de algunos Borbones actuales y realmente el cromosoma ahí no coincidía, con lo cual pues estoy dispuesto a aceptar que aquella reliquia era falsa. Oye, pero perdona, para, ¿cómo que consiguieron sangre de algún Borbón actual? Bueno, no, iba con una jeringuilla por los actos públicos. Que sea un rey, ¿no? Solo que todas las familias tienen, me imagino, primos lejanos, alguna rama que ha ido un poco a la baja, ¿no? Sí. Y bueno, no me extraña tampoco, porque en la calabaza pone que la quiere vender por 500 francos de la época, que parece que es una fortuna. Entonces, pues, ¿Al final era sangre o no era sangre? Sí que era sangre, sí, pero claro, en la Revolución Francesa sangre no faltaba. Quiero decir que podía ser de cualquier otro. A lo mejor era de Danton o de Robespierre, pero no hay forma de saberlo. Ay, ¿cuál es el rey ese con cara tonto? Carlos II, ¿no? Carlos II de España. Bueno, el hechizado. Tiene un altísimo índice de consanguinidad, si no me equivoco. Sí, creo que en los cálculos es que tenía como una cuarta parte de su genoma sin variación ninguna, lo cual es increíble. Realmente lo increíble es que llegara a la edad adulta, especialmente en la época aquella, ¿no? Donde si caías en manos de un médico, pues estabas fastidiado y realmente pues... sentenciado. Sí. Y en toda esta investigación evolutiva de nuestros genes, todo este tema del neandertal, que algunos tenemos genoma neandertal y otros no, los africanos no, al final ¿eso influye mucho o no en aspectos de salud, pero también en nuestra identidad, en algunos temas de comportamiento? ¿El tener genoma neandertal nos hace un pelín diferentes o para nada? Bueno, sí, claramente. Bueno, digamos, volviendo al tema de las hibridaciones y de las migraciones y tal, este es un ejemplo en el cual las fronteras de nuestra especie se diluyen, porque llevamos un 2,5% de genes neandertales, los que estamos fuera de África, debido a un entrecruzamiento hace entre 45 y 49 mil años, que probablemente duró varias generaciones, ¿eh? No fue un acontecimiento puntual, sino que a lo mejor durante 100 años hubo individuos que se fueron mezclando. La gracia es que después se expandieron por todo el planeta, ¿no? Amplificando esta señal. Y estos genes ahora nos parecen perjudiciales, porque cuando miramos qué hacen, a veces es difícil saber lo que hace un gen, pero es más fácil de ver lo que ocurre cuando hay una enfermedad, ¿no? Y entonces vemos que estos genes están implicados en trastorno cardíaco, hipercolesterolemia, cuestiones de metabolismo que ahora nos perjudican. Pero tenemos que pensar que en aquella época nos ayudaron a sobrevivir y adaptarnos más rápidamente a los entornos de más meridionales, ¿no?, del planeta. Simplemente es que nosotros ahora ya no vivimos en el Paleolítico, es decir, tenemos una nevera llena de comida y entonces... pues estos genes neandertales que a lo mejor te ayudaban a tener una dieta más cárnica y a sobrevivir más días sin comer o lo que fuera hasta que cazabas algo, pues ahora vas a la nevera y te matan de diabetes. ¿No? Oye, qué conversación más interesante y la podríamos aplicar también al concepto de prioridad nacional. Otro día lo hacemos. Hombre, con mucho gusto. Carles Laluleza Fox, que es director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, investigador del Instituto de Biología Evolutiva y autor del libro Identidad, ¿qué nos dice el ADN sobre quiénes somos? Está publicado por Crítica. Carles, gracias por venir. Un abrazo. Gracias a vosotros. Cuídate. Y a Pere Javier, hasta la semana que viene. Suerte con el estreno, que es cuando... El próximo domingo lo vemos a hablar, bueno, será por la tarde. Vale. Venga, hacemos un poco más de público. Hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.